Utilizar un concreto premezclado versus utilizar un concreto hecho en obra. Aquí veremos algunas de sus características. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunas características entre un concreto premezclado y un concreto hecho en obra. Y aquí tenemos enlistadas algunas características, siendo la dosificación, a mi parecer, la más importante y el diferenciador más recalcado en cuanto a un concreto premezclado y un concreto hecho en obra. Puesto que un concreto premezclado, la dosificación es más controlada, tiene una supervisión y un control de calidad más estricto, en el cual pues se revisan los tipos de agregados, que sean materiales limpios, la cantidad. La dosificación se refiere a la cantidad, las porciones de cuál material se debe de utilizar para lograr cierta resistencia en ese concreto. Versus el concreto hecho en obra, pues eso es muy impreciso, puesto que el control, la supervisión, por lo general lo lleva el maestro de obras en el mejor de los casos, y en muchos de los casos es el ayudante albañil. Pues otro punto sería, en el concreto premezclado, pues las resistencias especiales. Si tú requieres un concreto, por así decirlo, de 350 kilos o 450 kilos por centímetro cuadrado como resistencia, pues muy difícilmente lo vas a lograr en obra. Incluso por lo mismo que les digo que el control, el precisar esa resistencia, pues es bastante complicada, y más con resistencias especiales. Siendo que un concreto premezclado pues nos va a poder suministrar esa resistencia. Como siguiente punto, pues la asistencia técnica. Volvemos a lo mismo. El proveedor del concreto premezclado pues te va a dar ese soporte que tú requieras para tu proyecto en específico. Te va a dar la asesoría de qué tipo de concreto puedas utilizar para ese propósito, ya sea una cimentación, una columna, una losa. Entonces, qué tipo de concreto es el más apropiado para ese proyecto. Vas a tener ese respaldo en cuanto al laboratorio de esa concretera. Y pues en el concreto hecho en obra pues no carecemos de ese tipo de respaldo, de esa asesoría técnica. Menor tiempo de ejecución, eso para los casos de los concretos premezclados, puesto que ya está elaborado, y pues ahora sí que más que nada a acomodarlo, a extenderlo, a vertirlo ya sea en una losa, en un piso, en una columna. Esto pues nos va a reducir tiempo muy significativo en nuestro proyecto, puesto que va a llevar menor personal, menor cantidad de gente, versus si estuviéramos haciéndolo en obra. Tendrías que tener el personal para esa fuerza de trabajo para elaborar el concreto, y aparte para aplicarlo, ya sea para extenderlo o para vertirlo o para utilizarlo en ese elemento de concreto. Entonces nos va a impactar considerablemente en el tiempo de ejecución de esa actividad. En el concreto premezclado se requiere un volumen mínimo de 3 metros cúbicos para ser surtido. Si tú requieres 1 metro cúbico de concreto, probablemente no te lo van a surtir, o si te lo surten va a ser con un sobreprecio. Versus si se realiza en obra ese concreto, pues puedes hacer la cantidad que tú deseas. Puedes hacer medio metro cúbico, puedes hacer un cuartito, puedes hacer un bote. Entonces, esa es una gran ventaja para batidas pequeñas, el hacerlo en obra. Ese sería un punto a favor, sobre todo para volúmenes pequeños. Si el volumen es mayor a 3 metros cúbicos, pues no tienes ningún problema en utilizar el concreto premezclado. Otro punto es que hay menor desperdicio cuando se utiliza el concreto premezclado, puesto que cubicas y no te va a sobrar arena, ni te va a sobrar grava, ni te va a sobrar cemento. Lo que sí es que si no hay una precisión en el cálculo de la volumetría de ese concreto que se va a utilizar, pues vas a tener el desperdicio de ese sobrante de concreto que pediste de más o que pediste de menos. Entonces ahí sí es importante, para no tener desperdicios, es precisar ese volumen de concreto en sitio para tu elemento a colar. Versus el concreto hecho en obra,
pues siempre te va a sobrar un poco de arena, un poco de grava, te va a sobrar cemento. Es muy difícil precisar el concreto en obra. Es el almacenamiento. En el concreto premezclado pues no requieres de un espacio físico en la obra para tener ese concreto. Únicamente se programa el día que requieres hacer ese colado y se llega a esa cantidad y se vacía ese mismo evento. Versus si lo vas a hacer en obra, pues tienes que tener en sitio tanto tus materiales pétreos como tu cemento y pues todas las herramientas menores que vas a emplear para elaborar ese concreto. Otro concepto diferenciador entre el concreto premezclado y el hecho en obra es el tiempo. ¿Por qué hago este comentario? Más que nada, el concreto premezclado llega y prácticamente se tiene que emplear rápidamente, puesto que el concreto sufre un calentamiento, entonces no podemos utilizarlo después de 2 horas de que salió de la planta. Ya no es conveniente utilizar ese concreto. Versus, si se hace en obra, podemos controlar ese tiempo. Me refiero a que se puede ir haciendo batidas, por ejemplo, para un piso, se puede ir haciendo pequeñas batidas, se va extendiendo y luego no les da el tiempo, por ejemplo, para estar haciendo las actividades de extender y del acabado de ese piso. Entonces lo que se puede hacer cuando está en sitio, se para esa producción de ese concreto hecho en obra, se termina esa actividad y pues síganle, le dicen a los demás y siguen elaborando más concreto. Ese sería un punto a favor. Cuando los concretos se requieren, cuando esa actividad se requiere de mucho tiempo para el colado, para la ejecución de esa actividad. Otro punto a tomar en cuenta es el transporte. El concreto premezclado te lo llevan aquí lo conocemos como trompos, también se les conoce como ollas. Son estos camiones con una revolvedora gigante en la parte posterior. Y hablamos de que estos pesan más de 27 toneladas. Entonces no pueden ni acceder a cualquier lugar por sus grandes dimensiones y por su peso, a diferencia de una revolvedora o de meter palas si lo hacemos en obra. Entonces es como ir valorando. Podemos utilizar el concreto premezclado o el concreto hecho en obra. Y como ejemplo, esta banqueta que estamos viendo es una que se realizó o se cree que se realizó con un concreto premezclado. Lo que es esta banqueta, aquella se hizo posterior a la vivienda y pues se hizo bajo un concreto hecho en obra. Estoy aprovechando para tomar estas imágenes y comparar un poco las resistencias del concreto, lo que ya vimos anteriormente. Y como podemos ver, pues hay que demoler estas banquetas. Entonces se ve la resistencia al impacto de esta banqueta que se hizo con un concreto premezclado. A diferencia de ahorita la que vamos a ver, ya tiene un desgaste, ya presenta un desgaste en la parte superior. Podemos ver el acabado entre esta banqueta y esta otra. Y a la vez pues vamos a ver la resistencia a los impactos. Y como podemos ver, pues salen fragmentos de gran tamaño debido a la resistencia que muestra este colado. Y como habíamos dicho anteriormente, pues la dosificación en un concreto premezclado pues es más precisa y pues nos garantiza un concreto de la resistencia adecuada. Y como podemos ver en esta otra banqueta, que es la que creemos que es a base de un concreto hecho en obra, pues si se fijan tiene un desgaste, en la parte superior tiene ya un desgaste y sale como polvorón. Ya no se necesita estar golpeando tanto, únicamente con la barra, si se fijan están sacando estos fragmentos debido a la poca resistencia o a la mala dosificación que se hizo en ese colado. Miren, y aquí se pueden ver los fragmentos grandes. Son los del concreto premezclado, los que sacaron de la banqueta más ancha, la que se entregó con la casa, y estos fragmentos pequeños pues son los del concreto hecho en obra. Y pues obviamente algo que aclarar
No en todos los casos es igual. Aquí hubo un mal control, algún mal manejo, quizás poca cantidad de cemento, pues varias circunstancias. No en todas las obras pasa lo mismo, pero sí es más difícil el precisar la resistencia de ese concreto que el concreto premezclado. Miren, y aquí está bien interesante porque podemos ver estos fragmentos como ejemplo. El agregado pétreo que utilizan para el concreto premezclado en esta región es un triturado. Aquí se alcanza a ver cómo se ve esa piedra quebrada y tiene un mejor acomodo en ese colado. Eso se debe a la dosificación. Y este es el del concreto hecho en obra. En esta región por lo general se utiliza la piedra de río, por eso se ven los cantos boleados en este fragmento. Y pues creo que es un ejemplo bastante bueno para poder comparar un concreto hecho en obra y un concreto premezclado. Más sin embargo se puede hacer buenos concretos hechos en obra, pero con un estricto control de calidad. Y ahora algunos ejemplos de dónde podemos utilizar un concreto premezclado o uno hecho en obra. Y más que nada la decisión se debe tomar y qué es lo que más conviene para ese proyecto. En este caso se preparó toda la cimentación corrida, se habilitó el acero, se colocaron sus fronteras, se dejó preparado para recibir este concreto. Además, para el suministro del concreto se pidió que este fuera bombeado. Por eso el concreto sale por esta manguera. Esta manguera negra que estamos viendo se le llama chicote o moco. Y todo esto nos ayuda mucho a agilizar el trabajo. ¿Qué pasaría si en este caso hubiésemos hecho en obra? Pues tendríamos que tener más personal para estar ejecutando, estar elaborando ese concreto y aparte extenderlo. Además de su precio, por eso se eligió este concreto. Y si la olla se puede acercar al punto de tiro, es decir, al punto donde vas a colar, puedes pedir el concreto tirado, sin el uso de la bomba. O bien te lo pueden suministrar al pie de obra y de ahí acarrearlo al lugar del colado. Y pues este es otro ejemplo, el colado de una losa, en el cual pues estamos contratando una bomba para elevar el concreto. Esto ayuda en gran manera, ya que requerimos menos personal. Imagínate tener que hacerlo en obra. Tendríamos que tener unas 6 personas para estar batiendo ese concreto, estarlo subiendo, además de todo el personal que ya se tiene en la planta alta para su colado. Y pues ahora pasando a ejemplos de dónde utilizamos el concreto hecho en obra o dónde no podemos utilizar el concreto premezclado, sobre todo por el volumen. Esto cuando son cantidades pequeñas, por ejemplo en el colado de castillos, en este caso el castillo integrado, pues se hacen batidas pequeñas para ir colando conforme se va avanzando esta actividad. Otra opción sería preparar todo un elemento a colar con un volumen considerable para poder recibir un concreto premezclado. Cuando son volúmenes pequeños, pues tenemos que ir batiendo conforme se va a ir utilizando este concreto. Y pues también ocurre lo mismo en el colado de los castillos o dalas. Se van preparando, se van habilitando y se hace una pequeña batida para el colado de ese volumen en específico, de ese castillo o dala. Lo importante es que se tienen que considerar estas características y más para tu proyecto en específico. ¿Qué es lo que más conviene hacer, ya sea premezclado o un concreto hecho en obra? Habrá regiones en las que ni siquiera te surten un concreto premezclado, entonces se tiene que hacer forzosamente un concreto hecho en obra. Habrá situaciones en las que sea más conveniente utilizar uno o el otro. Hay que valorarlo siempre para ese proyecto en específico. Y otro punto es el precio. En algunas condiciones pues será más barato el utilizar un concreto premezclado, en otras será más barato el hacerlo en obra. Tenemos un video que puedes ver donde hablamos un poquito más acerca del precio entre el concreto premezclado versus el concreto hecho en obra. Y pues espero que esta información te sea útil. Muchas gracias por tu tiempo y pues te espero en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.